El cultivo de arroz es muy importante para nuestro país. El consumo per cápita se sitúa alrededor de los 40 kilogramos. Se parte de toda nuestra alimentación. En el país se siembran más de 500.000 hectáreas de arroz. Es bastante importante. El país a nivel latinoamericano se sitúa en el segundo lugar en producción y es uno de los cultivos que se cataloga como de vital importancia para la seguridad alimentaria. Este video se realiza con el fin de sustentar el trabajo final de la materia Probabilidad y Estadística Fundamental, Grupo 21. Nuestro grupo está conformado por Daniel Camilo Puentes Rodríguez, Oscar Ricardo Torres Albino, les habla Ana Carolina Cardoso. El tema a analizar es el cumplimiento de la ley de la oferta respecto al precio del arroz y nivel de abastecimiento en la central mayorista de las 5 ciudades principales del país en los años de 2016 y 2017. Como intención tenemos que la canasta familiar es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual para el sostenimiento de una familia típica en cuanto a su composición y con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se compone de artículos y servicios relacionados con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros. En Colombia incluyen aproximadamente 400 elementos que se han de tener en cuenta entre los artículos y servicios y según el DANE se dividen en grupos. Ahora bien, según cifras dadas por Daniel Oviedo, director del DANE, dentro del grupo de los alimentos tenemos que el arroz, el huevo, el pan y la carne son los productos más adquiridos por los colombianos, siendo el arroz y el huevo consumidos en los hogares en una proporción del 80%. Esto se respalda con los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, en donde se evidencia que para el año 2016 a 2017 la incidencia del Grupo 1, referente a alimentos y bebidas no alcohólicas, en lo presupuestado para gastos en los hogares colombianos es del 16%, y a su vez el subgrupo de pan y cereales, en donde se encuentra el arroz, tiene un 14,83% de participación en dicho grupo, estando solamente después de la carne. Por otra parte, la Federación Nacional de Arroceros establece el histórico de consumo de arroz per cápita, como se representa en la gráfica, siendo para el año 2017 de 41 kilogramos de arroz. A través de lo anterior se puede evidenciar que el arroz es un alimento relevante en la dieta colombiana, por lo cual se establece que la oferta de este producto es de suma importancia, tanto para los productores como para los consumidores. En este sentido, a través de la ley de la oferta y la demanda se refleja la relación entre la cantidad ofrecida y la necesidad de un producto teniendo en cuenta el precio con el que se transa en el mercado. En la ley de la oferta se determina que la cantidad ofrecida de un bien aumenta en la medida en que lo hace su precio, manteniéndose las demás variables constantes, es decir, la cantidad ofrecida es directamente proporcional al precio. Las otras variables a las que se hace mención pueden ser costos de producción, importaciones, exportaciones, crecimiento del sector, tecnología, entre otros. Otro aspecto relevante en cuanto a la oferta es considerar que los precios establecidos se dan en un mercado competitivo, es decir, en donde hay muchos productores, haciendo que no existan fallos de mercado como son los monopolios, oligopolios, entre otros. De modo que, suponiendo que las variables de costos de producción, nivel de importaciones y exportaciones, áreas y producción de los mismos son constantes, estudiaremos si la ley de la oferta con respecto al precio y al nivel de abastecimiento de las centrales mayoristas de las 5 ciudades principales de Colombia, como lo son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio, para los años 2016 y 2017 se cumple, es decir, si la cantidad de abastecimiento de arroz se ve afectada por el precio. Las variables tratadas en este trabajo son de tipo cuantitativas y continuas, y la escala de medición es de razón. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la ley de la oferta tiene una excepción a la regla general de las matemáticas que indica que la variable independiente va en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical. Es decir, aquí la cantidad QK eje X va a estar dada respecto al precio, PK eje Y. Sin embargo, para comodidad del análisis estadístico, tomaremos el precio PK en el eje X y la cantidad QK en el eje Y. En la función lineal, el cambio de las variables se ve representado en la pendiente de la curva, sin generar variaciones de otro tipo. En este análisis se definió el precio del arroz por kilogramo
PK como la variable independiente y la cantidad de arroz abastecida en las centrales por kilogramo KUKA como la variable dependiente. Esto de acuerdo con la teoría microeconómica clásica de la oferta, es decir, la cantidad va a estar dada en la medida de la variación del precio, aumentando si su precio también lo hace, y en el caso contrario disminuyendo si el precio también disminuye. La importancia de este análisis radica en que este alimento tiene una alta relevancia en la canasta básica colombiana, y al incumplirse esta ley, el perjuicio al consumidor puede ser alto, en consecuencia de que una baja oferta conlleva altos precios, dándose una situación en la que se afecte el bolsillo de los colombianos gravemente. Con respecto a los fallos de mercado, al no cumplirse la ley de la oferta, tenemos que al ser menor el precio de los productos, no se ve incentivo en los productores, pudiendo aparecer monopolios o oligopolios que puedan establecer precios y cantidades, por lo que la situación general es buscar un precio dado en el mercado que sea aceptado por los productores y por los consumidores y crea una competencia perfecta que maximiza el bienestar en el mercado. En cuanto a la metodología a usar, tenemos que a través del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA, se pueden consultar los precios mayoristas de los productos agroalimentarios que se comercializan en el país, la información sobre los insumos y factores asociados a la producción agrícola y el nivel de abastecimiento en las ciudades. De los años 2006 y 2017, la parte de precios mayoristas y nivel de abastecimiento en las ciudades de alimentos agrícolas, identificado dentro de ellos al arroz en sus diferentes presentaciones como lo son de primera, de excelso, en puntos de abastecimiento representativos de Colombia, como Corabastos, Bogotá, Central Mayor de Antioquia, Medellín, Santa Elena, Cali, Granada, Barranquilla y Central de Abastos en Villavicencio. Para este propósito se procede a la depuración de la base de datos correspondiente a mayoristas, que contiene cerca de 380 alimentos y 19 mercados mayoristas del país, y para el componente de abastecimiento de alimentos, en el que se encontraron 137 productos y 14 mercados mayoristas. Se debe tener en cuenta que en la base de datos del abastecimiento la periodicidad es mensual y además el arroz no se encuentra clasificado según sus presentaciones, mientras que en el precio sí se hace referencia a las diferentes subclases del arroz, por lo que es necesario realizar un promedio entre estos diferentes tipos de arroz con el fin de crear una variable representativa de la categoría de arroz respecto al precio. Adicionalmente, respecto a esta última variable, su periodicidad también es mensual. Después de este procedimiento se identificó el modelo de regresión lineal simple como herramienta para el análisis de este problema, debido a que permite explicar o representar la dependencia entre una variable respuesta o dependiente Y y la variable explicativa o independiente X, en este caso si la variable PK causa un efecto significativo sobre QK y si su dependencia lineal es fuerte. La estructura del modelo de regresión lineal es la siguiente: Y igual a alfa X más beta más epsilon. En esta expresión estamos admitiendo que todos los factores o causas que influyen en la variable respuesta Y pueden dividirse en dos grupos. El primero contiene una variable explicativa X y el segundo incluye un conjunto amplio de factores no controlados que englobamos bajo el nombre de perturbación o error aleatorio epsilon, que provoca que la dependencia entre las variables dependientes e independientes no sea perfecta, sino que esté sujeta a incertidumbre. Para reducir este error se hace uso del método de mínimos cuadrados, que permite minimizar la suma de cuadrados de los errores y con esto podemos hallar alfa y beta, quedando la ecuación de forma Y igual a alfa X más beta. Las desventajas del modelo pueden ser que en la teoría que subyace la ley de la oferta, la relación PK-QK es una función creciente de tipo lineal o cuadrática, y en este estudio se hace el supuesto de que la relación es lineal, por lo que se usa la regresión lineal simple. Bajo este criterio se hará uso de herramientas como la covarianza y la desviación estándar para hallar el coeficiente de correlación determinando el grado de relación entre las variables. Adicionalmente se hallará el coeficiente de determinación que nos permita conocer el grado de ajuste del modelo ante la variable que pretende explicar. Por otra parte, se analiza la varianza para verificar el grado de dispersión de los datos frente a su media. No se utilizará la moda dado que este tipo de datos no tiene un patrón de repetición, por lo tanto existirían múltiples modas. Media geométrica, entre otras herramientas estadísticas, no serán usadas en este análisis debido a que no brindan información relevante en el estudio. Las hipótesis consideradas en este trabajo son H0. Se consideran dos variables en el modelo en donde QK depende de PK. Quiere decir que la cantidad de arroz ofertada por las centrales de abastecimiento está directamente relacionada con el precio. O sea, es una función lineal creciente. H1. El aumento en el
precio del arroz generará un aumento en la oferta del mismo. Hipótesis no consideradas. ¿Qué otras variables diferentes al precio inciden en el nivel de oferta del arroz en las centrales de abastecimiento? La demanda del arroz afecta a la oferta. Existen fallos de mercado. Existen otras teorías económicas diferentes que relacionan precios y producción. A la pregunta problema, fue necesario realizar gráficos y determinar datos para que por medio de un análisis estadístico matemático pudiéramos mirar el comportamiento de las variables precio y cantidad del mercado del arroz. Inicialmente tenemos el gráfico del precio frente a los años 2016 y 2017, donde podemos ver que el arroz a través del tiempo ha ido disminuyendo, llegando al año 2016 a un precio de 2100 aproximadamente. Por otro lado, la cantidad de abastecimiento en el mercado del arroz ha tenido grandes fluctuaciones, donde podemos observar que el pico más bajo lo tenemos al inicio del año 2016 con aproximadamente 6 millones de kilos, y a finales del 2016 encontramos su pico más alto con aproximadamente 16 millones de kilos. La metodología trabajada en este estudio fue el modelo de regresión lineal simple, y por lo tanto inicialmente realizamos gráficos de dispersión con los cuales no pudimos determinar la relación que existe entre la cantidad y precio con solo la nube de puntos. Por lo tanto, fue necesario determinar una línea de tendencia para mirar su pendiente y así tener una mejor aproximación de la relación de estas. Y encontramos lo siguiente, que para la mayoría de las ciudades existe una línea de tendencia con pendiente negativa, lo que indica que a mayor precio la cantidad que se va a abastecer en el mercado será menor. La única ciudad donde no sucede esto es en Villavicencio, donde a medida que varía el precio, su cantidad se mantiene constante. Para apoyar el análisis realizado por medio de los gráficos, se determinó el coeficiente de correlación, y para hallar este fue necesario obtener la varianza, la desviación estándar para los precios y la desviación estándar para las cantidades. Los resultados que obtenemos del coeficiente de correlación es que para la mayoría de las ciudades este es negativo, lo que indica que la variable cantidad y precio son inversas, y por lo tanto que a mayor precio pues la cantidad tiene que disminuir, igual como lo vimos en los gráficos de dispersión. Y de la misma manera, la única ciudad que no tiene el mismo comportamiento sería Villavicencio, que se mantiene constante. En el modelo de regresión lineal simple tenemos que la ecuación de la línea de tendencia es igual a y más ax más b más un error, donde obtuvimos que a es la pendiente de esta línea de tendencia, es de 1.278.116, y b, que es el punto de corte en y, que en este caso sería cantidad, es de 33.880.109, lo que indica que si el precio del arroz llega a cero, obtendremos un abastecimiento de 33 millones de kilos. En cuanto al error, podemos decir que este tiene una distribución normal con parámetros 0 y new, donde new tiene el siguiente valor. También hallamos el coeficiente de determinación para mirar la proporción en que la variable que tratamos de explicar, que en nuestro estudio es la cantidad, se explica por medio del modelo.
Entonces, lo que se quiere decir es que, digamos, en el caso de Barranquilla, solo en un 7% la cantidad está dependiendo del precio. Y eso lo podemos ver también en otras ciudades como Bogotá, un 41%, que es significativamente superior a Barranquilla. Cali con un 44%, Medellín un 13%, Villavicencio solo se explica en un 0%, y el total de los datos de la recolección de datos que realizamos solo explican un 36%. Entonces, por lo tanto, el modelo de regresión lineal con las hipótesis que hemos manejado no es suficiente para determinar cómo varía la cantidad. Entonces existen otras variables que me están afectando la cantidad y no solo el precio. Bueno, pues presentamos las discusiones y conclusiones del análisis de este trabajo de estadística. Entonces, pues, dados los resultados del análisis, que querían pues verificar la ley de la oferta clásica, y esta al no darse, como lo presentamos en los resultados, pues nos genera pues muchas discusiones y conclusiones, y pues presentamos a través del modelo de regresión simple de una corrección para trabajos y estudios futuros de lo que podríamos hacer con eso. Entonces, en primer lugar, como ya lo vimos en la parte de arriba, nosotros esperábamos probar la ley de la oferta en el mercado del arroz, que al aumentar los precios, que dice que al aumentar los precios del arroz, pues aumentaría la oferta. Como vimos en la curva, ¿sí? en el modelo, nos encontramos que da totalmente lo contrario, es al aumento del precio, ¿cierto? Disminuye la cantidad ofertada. Entonces, pues nos encontramos con un problema, con una discusión, pues que también tendría que tener validez, ¿cierto? A la hora de tener decisiones gubernamentales, a la hora de analizar el mercado, de decir pues la incidencia que tiene en el total del mercado, pues el mercado del arroz. Entonces podemos concluir que la oferta clásica no se convierte en bienes transados en el mercado, y es cuando se debe tener en cuenta otros tipos de pensamientos económicos. En el caso del arroz, se puede decir que los precios dependen de las cantidades, o las cantidades no solo dependen de los precios, sino de otros factores como son producción, condiciones medioambientales, importación, y otros fallos de mercado, monopolios, oligopolios, ¿sí? Que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, pues otra conclusión que se puede generar es que el mercado del arroz, la oferta en cantidades y los precios se comportan de manera inversa, como lo mostramos en el gráfico. Sin embargo, este tipo de situaciones, pues analizándolas, podrían llevar a que esto generara pocos incentivos a la producción, ¿sí? Entonces, pues habría que analizar desde otros puntos de vista, pues cómo afectarían otras variables y por qué se da este fenómeno contrario a lo que se esperaría en la ley de la oferta o a lo que se analiza en otros países. Entonces, por último, podemos decir que el abastecimiento depende de otros factores diferentes al precio de venta. Entre esos pensaríamos, como ya lo dijimos, importaciones, pero también áreas de siembra y crecimiento de estas áreas, precio de los insumos. Entonces, por lo que podríamos decir que aunque el modelo planteado muestra la variación de la oferta con respecto a los precios, se encuentra que es da el sentido que no tiene, que está contrario a lo que esperábamos. Entonces, también podemos hablar sobre el modelo de regresión lineal simple que utilizamos para este análisis. Entonces, lo escogido, pues dada la facilidad que ofrece para determinar la tendencia que se presenta entre el abastecimiento del arroz y los precios. Pero con resultados nos damos cuenta que se presentan algunas fallas en cuanto a la línea de tendencia. Pues no es muy fuerte la correlación de las dos variables,
que podemos analizar con este modelo, y pues en ciertos casos como la línea de tendencia, como tiene en cuenta en el eje de cantidades, entonces podría entender que se ofrece una cantidad de arroz con el precio cero, lo cual en la práctica es poco factible, dado que los productores siempre van a querer obtener beneficios, y con un precio de cero lo más seguro es que estos entren en pérdidas y deciden no producir. Entonces pues podríamos revisar otro modelo. Entonces pues para trabajos futuros o estudios futuros pues consideraríamos otro tipo de modelo, y pues también consideraríamos otras variables que pues expusimos en la parte inicial pero no las consideramos en el modelo. Entonces se pueden incluir pues otro tipo de gráficos, otro tipo de análisis de variables, y pues esperaríamos podernos en base a este trabajo empezar a hacer unas preguntas de si existen evidencias fallas en el mercado en el arroz colombiano, cuál sería la cantidad óptima de producción, cuál es la influencia que tienen las importaciones en el mercado, y pues entre otras. Entonces pues fue un trabajo pues que nos permitió darnos cuenta a través de un análisis de algunas cosas que a simple vista no imaginábamos, y pues esperamos que nos sirva para el futuro. Gracias.